Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo vídeo. Es mi primer directo, espero que os guste. Y el día de hoy os quería compartir pues mis inicios en el mundo de la inversión. Hace ya casi 10 años, faltan pocos meses para que se cumplan 10 años desde que empezamos a invertir. Y si quieren pues también les voy a contar en futuros vídeos, eso depende de todos vosotros. Pues también les contaré pues todo lo que nos relacionado pues con el mercado financiero. Y bueno amigos, pues empezaremos pues en los inicios. Seguramente me dejaré pues bastantes datos a comentaros. Bienvenido amigo, un saludo. Pues el día de hoy os comentaré mis inversiones y todo empezó, si no me acuerdo mal, a los 16 años aproximadamente, pues empezamos a invertir en Forex. Fue nuestras primeras inversiones en el mercado bursátil, operando en MetaTrader 4, que quien no lo conoce, pues es una plataforma muy usada pues por traders, una plataforma que iba estupendamente amigos, pero sin embargo, pues el mercado del Forex necesita muchísimas horas, muchísima dedicación, tienes que estar delante de... Bueno amigos, luego pasamos, vamos a mostraros un poco los datos. Tengo una cuenta en The Hill. Perfecto amigos, ahora sí. Pues la empezamos en el 2015, podéis ver aquí un beneficio total de 628 euros, una cuenta de 1681, ya que he ido retirando inversiones. Y pues empezamos comprando Santander, el Banco Santander. El precio era de 5 euros por acción. Compramos un pequeño paquete de 50 unidades, unos 250 euros. Y lo vendimos a los 5.16, un beneficio de 8 euros. Habría que restarle el tema de las comisiones. Mapfre fue la siguiente compra, 100 unidades a 2,58. Luego compramos más Santander, que hubo una gran caída a los 3.85. Compramos otro paquete a los 3.33, ya teníamos 150 unidades y vendimos pues al cabo de unos 12 días aproximadamente al precio de 3.72, obteniendo pues bastante beneficio. Y amigos, vendimos todo. Tenemos otra venta de Banco Santander a los 3.60, operación en corto. Por eso tenemos esta venta de aquí, es una operativa en corto. Recompramos a los 3.48, pues obteniendo algo de beneficio. Y además compramos más unidades, 150, ya que el precio, pues la verdad estaba muy interesante. Si queréis luego os muestro el precio que está actualmente, pues Banco Santander. Vendimos 250 unidades a 3.64, otra venta a los 4.13. Compramos otra vez 200 unidades a los 4.09. Banco Santander otras 75 unidades a los 4.24. Y tenemos aquí una orden de venta a los 4.24. Luego Mapfre lo vendimos a los 2.31 cuando lo compramos a los 2.58, asumiendo pues una parte de pérdidas. Y bueno amigos, pues seguimos con varias inversiones. American Water Works, una de mis mejores inversiones. Una lástima no haberla mantenido a lo largo de estos años, ya que el tema del agua, pues la verdad es que es un mercado pues que tiene muchísimo provecho. Ni las crisis ni nada le afecta. Algo sí, está claro. Y compramos pues tan solo 3 unidades debido al precio, que era 72 por cada una. Y la vendimos a los 78. Una lástima, ya que el precio actual, vamos a verlo. AWS. Vale amigos, pues vamos a buscarlo. American Water Box. Precio actual 164 amigos. Imaginad si hubiéramos mantenido pues esta posición y no hacía falta mantenerla mucho, ya que también ha caído debido pues a la pandemia y a estas caídas que estamos viendo últimamente. Y logró un precio de 188. Mirad cómo subía el precio. Por eso pues es muy diferente el mercado bursátil, el mercado de la renta variable respecto a las criptomonedas, porque hay muchísima más volatilidad en las criptomonedas. Aquí se puede ver
un comportamiento pues mucho más, menos volátil, es mucho más tranquilo para la seguridad de uno mismo, para el poder dormir tranquilo. Pues mirad amigos, pues imaginad, compramos casi en inicios, en el año, como os comentaba, pues compramos muy bajo a los 72, 73 y pues mirad cómo ha subido el precio. Esto es una buena tendencia. Podéis ver pues que el precio está constantemente subiendo a pesar de este retroceso que hubo pues en el tema de la pandemia. Sin embargo, el comportamiento, como podéis ver, pues es increíble. No es como las criptomonedas, que hay una volatilidad abismal. Y luego vayamos a ver ahora al Banco Santander. A ver qué precio está actualmente. El Banco Santander es de los típicos que la gente dice, ¿cómo puedes vender en pérdidas? Pues tú imagínate que comprabas Banco Santander en el año 2007, cuando valía 11,65, y en tu vida hubieras recuperado la inversión. Por mucho que compres, que hagas recompras, el precio siempre está constantemente bajando. Esto es como si vamos a ver Telefónica. Esto es para la gente que me dice, ¿cómo vendes en pérdida? Es que yo vengo del mundo de la renta variable y he visto acciones cómo se desploman, he visto acciones en bancarrota, perder todo tu capital. Y tenemos a Telefónica que también, pues si lo compraste en estos puntos máximos, 17, 22, ahora mismo pues es que estás perdiendo, por mucho que hayas comprado en los 8, recomprado en los 8, que has recomprado aquí abajo, estás en pérdidas, amigos. Por eso os lo quiero dejar claro, que la gente que me dice, pues el tema de por qué vendes en pérdidas, pues porque aún puedo perder más. Y en caso de que el precio, cuando haga un cambio de ciclo, ya entraremos. No hay que tener prisas ni aferrarse a nada. No tienes que enamorarte de una acción, amigos, ya que luego puede pasar estas cosas. Luego teníamos a Bengoa, que supongo que lo veréis ahora que iremos analizando pues los gráficos. Tenemos a Bengoa, como os comentaba, 0,01, os decía yo. Y no, amigos, que directamente es que ya no cotiza, 0,0001. Increíble. Increíble, amigos. Ahora veremos en la operativa, pues en el momento en el que compramos, pero mirad por qué os digo el tema de vender. Es que no os tenéis que enamorar de una criptomoneda ni de cualquier activo, ya que mirad lo que puede pasar. A Bengoa es lamentable, amigos. Tengo conocidos que han perdido muchísimo dinero, igual que con Banco Popular. Tengo un compañero que perdió 30.000 euros. Es increíble. Así que por eso os lo comento, amigos, que no os sepa mal vender en pérdidas, porque a veces te extraviarás muchos dolores de cabeza. Y pues sigamos, hemos visto pues American Waters, la gran subida que hizo. Luego compramos Marine Harvest a los 16, lo vendimos a los 16,94, compramos 16,42, muy poco beneficio, no pasa nada. Vamos a ver si está yendo bien la emisión, amigos. Perfecto. Error, mala. Espero que se esté compartiendo. Sí, amigos, estamos grabando. Hay un poco de lag, a ver si ahora pues cambia la escena. Bueno, amigos, sí, se ha cambiado, perfecto, va todo bien, así que sigamos pues con este directo. Es mi primer directo, disculpen pues cualquier error, amigos. Y bueno, pues sigamos. Banco Santander era uno de los activos que me centraba mucho, ya que el movimiento no es tan volátil, como os digo, es mucho más predecible el mercado de la renta variable. Luego tenemos aquí, no sé qué fue esto, no sé si fueron algo raro aquí, amigos, sin embargo lo dejamos. Seguimos con Banco Santander, comprando más, vendiendo. Y vendimos a los 4,77 y teníamos pues compras en los 3,79. Santander ha sido también una de mis mejores inversiones. Tenemos a Duro Felguera. Madre mía, Duro Felguera también. Qué mala opción, amigos. 1,23 y lo vendimos a 1,28, ya que, como os comento, pues son activos esto se llama chicharro. Esto en el mercado de la renta variable es un chicharro, que son pues como las criptomonedas que valen 0,0001, esto sería un chicharro. Luego tenemos Engie, aquí vino una muy buena época. Engie, la compramos pues casi en mínimos, amigos, era pues una tendencia bajista y pues predije un posible momento de un cambio de ciclo. Compramos 40 unidades. 12,44, precio de entrada, precio de salida, lo tenemos a los 13,37.
Luego tenemos a De Oleo, otro chicharro, como podéis ver, 1000 unidades a 0,21 y lo vendimos a 0,16. Por eso es muy arriesgado pues invertir en este tipo de activos, amigos, los chicharros. Puedes ganar mucho dinero en caso que se disparen, que ha pasado muchísimo, es igual que en las criptomonedas, pero es que no tienen valor apenas. Esto es un chicharro, esto no tiene valor. Luego tenemos la famosa Bengoa, amigos. 0,016 fue el precio de compra. A 1,06 céntimos. 20.000 unidades de Abengoa compramos. Imaginad. Perdido. Esto está perdido, amigos. Está perdido. Uy, se me ha colado. Amigos míos, mucho cuidado, por eso os aviso. Luego tenemos a Spark Infrastructure. 60 unidades. A 2,74, lo vendimos a 2,53 asumiendo pérdidas. Por eso os comento que mejor asumir unas pequeñas pérdidas que estar manteniendo un valor y perder su valor. En las criptomonedas no sé si es lo mismo, pero si el precio de un activo pasa de 10 a 5 dólares, ha bajado un 50%. Pero es que para recuperar los 10 dólares tiene que subir un 100%, no un 50%. Esta es la diferencia. Esto pues lo tenía muy en cuenta en el tema de las acciones. Sin embargo, en el tema de las criptomonedas, como hay tanta volatilidad, pues es un poco impredecible, amigos. Pero bueno, nos vamos adaptando. Ya sabéis que empezamos a invertir en criptomonedas en noviembre de este 2021. Llevamos tan solo 2 meses en el criptomercado. Así que somos, pues somos unos bebés aún, amigos, estamos aprendiendo y por eso hice el canal para aprender todos juntos. Tenemos más compras de Abengoa a los 6 céntimos, 5 céntimos. Imaginad, amigos, imaginad, esto es una vergüenza esto. Esto es una vergüenza. Y Abengoa seguía haciendo proyectos en Brasil, seguía firmando nuevos contratos y sin embargo el precio caía. Y por eso os lo digo que por muy buena criptomoneda que sea, pues el gráfico hará lo que tenga que hacer, porque hay inversores que se ponen en corto, fondos de inversión que se ponen en corto, grandes fondos con millones y millones, y por eso suceden pues estos escenarios que estamos viendo ahora mismo. La Bengoa, por ejemplo, pues que es un claro ejemplo del por qué hay que vender, por qué hay que tener una estrategia, más bien dicho, pues un punto de entrada, un punto de salida, un precio objetivo. Por eso hay que tener este tipo de escenarios en cuenta. Luego tenemos a Spark, este ya lo habíamos dicho, De Oleo, el otro chicharro, mucho Banco Santander, como podéis apreciar. Luego también compramos pues alguna acción de Apple a los 174, lo vendimos a los 163, asumiendo pérdidas, 2017. Y vendimos en 2018, 3 meses después. Vendimos a Bengoa asumiendo pérdidas, como os comento, por el tema de que pues ahora mismo todo lo que tuviera invertido en Abengoa pues estaría perdido. Por eso me salí de Chase Me Coin, que hubo una persona que me comentó, ¿cómo vendes en pérdidas? Pues aquí tienes los motivos, porque yo vengo de la renta variable y he visto empresas ir a la bancarrota, gente que ha perdido miles y centenares de miles de euros, lo he visto en mi propia carne. Así que bueno, amigos, sigamos pues viendo un poco, ya nos acercamos al 2020, estuve un año parado, del 2018 el 2019 no invertí nada. Aquí vendimos el resto de Abengoa, 20.000 unidades a los 0,003. Aquí ya habíamos perdido los 0,01, 0,05, que eran los precios de compra. Esto es una pérdida abismal, amigos. 68 euros es lo que gané. Y cuando estábamos comprando Bengoa a los 0,05, pues estábamos comprando 320, 85 y 124 euros. Y al vender 20.000 solo recuperamos 68, asumiendo pues una gran pérdida. Sin embargo, estos 68, si no los hubiera recuperado, serían 0 a día de hoy. Así que bueno, amigos, sigamos. Tenemos más Banco Santander, es una acción que, como os comento, pues su comportamiento era muy... Volvamos a su gráfico. Es muy predecible el comportamiento de las acciones, a diferencia de las criptomonedas, que hay una volatilidad increíble. Aquí podéis ver pues los mismos patrones constantemente, podéis ver ciclos. Aquí podemos ver en agosto de 2012 hubo un cambio de ciclo,
tendencia alcista. En octubre de 2014, cambio de ciclo, tendencia bajista, tendencia alcista en 2016, en julio. Y se pueden apreciar pues unos patrones fáciles de identificar, por eso pues el tema de la renta variable me atrajo mucho y la verdad que me ha dado muchas alegrías también. Ahora veréis mi mejor inversión, fue Palantir Technologies, en breves lo vemos, amigos. Y si, como os comenté, si quieren que en otros vídeos os hable de otro tipo de negocios que también he realizado, pues me lo hacéis saber. Y pues será todo un placer, amigos, compartir pues mi experiencia con todos vosotros. Y sigamos, pues, tenemos a Repsol, el año 2020, amigos. Esto fue pues en la pandemia cuando cayeron. Imaginad, madre mía, fui un poco tonto ya que predije que el mercado caería justo cuando empezaba lo de la pandemia, ya que no tenía sentido que todos los activos estuvieran en máximos, habiendo una pandemia. Quería vender el IBEX 35, que es el de España. Y bueno, amigos, es que un montón de oportunidades que se me han escapado, por eso siempre os comento que paciencia, que se escaparán muchas oportunidades. También compré el petróleo, futuros de petróleo, a los 0,11 o a los 0,11, a los 11 el barril, 11 dólares el barril. Y ahora mismo está a los 86, imaginad la ganancia que hubiera tenido. Pero es que cuando estás dentro de la inversión, tu comportamiento, tu psicología, pues afecta un montón a la toma de decisiones pues que tomas y pues te ves influenciado por este tipo de volatilidad, cuando pierdes un montón y si voy a perder más, cuando sube poco y si baja, siempre hay este tipo de rivalidades dentro de uno mismo, por eso es muy importante el tema psicológico en la operativa, por eso tenemos pues tan claros los objetivos marcados ahora mismo pues en las criptomonedas, porque pues por mi experiencia en la renta variable pues hay que ciertas decisiones pues hay que estalviárselas, amigos, no hay que precipitarse, hay que hacer las cosas con cabezas, esperar el mejor momento, esperar tu punto de entrada, esperar a que el precio llegue a ese punto y si rebota pues no pasa nada, hay muchas más criptomonedas. Y bueno, amigos, seguimos, tenemos a Yak, International Consolidated Islands Group. Yak, la famosa Yak, compramos a los 2.50 y vendimos 2.44 y 2.79. Si hubiéramos esperado pues un poco, pues tendríamos la parte de ganancias. Y bueno, amigos, compramos los Repsol a 6.66, vendimos a 7.50, también obtención de beneficios. Carnival Corp, increíble también esta operativa, lo compramos pues bastante barato, los 13.57, compramos otro paquete a los 15.39 y lo vendimos a los 17.86. Luego tenemos a Ambev, una empresa brasileña, 50 unidades a los 2.20, vendimos con pérdidas 1.94. Luego el precio de Ambev subió, pero como os comento, pues prefiero aceptar pérdidas que lamentarte toda la vida de haber mantenido una operativa que ha perdido todo su valor. Luego tenemos a la famosa Bankia, 1000 unidades que compramos, ya que pues gracias a hacer un buen análisis, pues vi una oportunidad increíble y pues me atreví a invertir pues 797 euros en el mismo activo, venta de la mitad a los 83, un poco de beneficio, a los 87 otra parte, el otro 50%, obtención de beneficios. Como podéis ver, siempre intentaba minimizar las pérdidas y pues los beneficios, intentar dejarlos correr lo máximo posible, pero a la que veía algo que no me gustaba, pues salía de inmediato, no tengo que comerme la cabeza, que no dormir. Eso pasa muchísimo, amigos, muchas veces no se duerme por culpa de tener muchísimo dinero invertido. Y pues imaginad en las criptomonedas, que el vídeo que hemos hecho anteriormente de un análisis general de las noticias de criptomonedas, pues que el mercado ha bajado un 12%. Pues imaginad, es que es increíble la volatilidad en comparativa pues en la renta variable. Si aquí ya te cuesta dormir, pues con las criptomonedas, vamos, es que empalmas día tras día. Y tenemos a Knoll,
30 unidades a 12,67, venta a los 13,21 al cabo de pocos días, unas 2-3 semanas. Y aquí empieza el plato fuerte, amigos. Palantir Technologies, compra de 100 unidades, salida de mercado, compré en la salida de mercado, 9,71 euros por acción, una lástima, vendí el 50% de las acciones a los 10,19 y al cabo de un mes el precio alcanzó los 25,64 dólares. Increíble, increíble, amigos, que la mejor inversión que he hecho nunca. Una lástima pues haber vendido el 50% a los 10,19. Como os comento, pues uno siempre tiene pánico de que caiga, de que sucedan miles de cosas. Pues hay miles de sentimientos dentro, en el mismo momento, miles de sentimientos. Y si sube, y si vendo y sube, y si no vendo y baja. Hay miles de emociones, por eso pues 10,19 vendí el 50% por mala suerte. Luego ya alcanzó los 25,64 y íbamos vendiendo paquete por paquete, 10 unidades, 10 unidades más, casi los 26, 10 más a los 22, 10 más a los 25. Palantir llegó a un precio de 39 dólares por acción, lo que yo pues no tuve paciencia, amigos, y empezamos a vender. Mantuvimos algunas unidades, sin embargo, cuando llegó a los 39, pues no vendimos y el precio luego hizo una recuperando el momento a Playtika también, Playtika por aquí, pues un beneficio de $1,40 aproximadamente por cada acción. Hay que descontar comisiones, como os comento. Tenemos a Vistra también, beneficios, 17,53 precio de compra, 19,34 precio de venta. Al cabo de 6 días tan solo, vio muchísimo. Prometheus, Biosciences, compramos a los 21, vendimos a los 19,50, asumiendo pérdidas. Multiplan, a los 6,12 compra, 5,50 asumiendo pérdidas, venta. Array Technologies a los 30 y vendimos a los 27. Como podéis comprobar, muchas operativas pues también se pierden. Está clarísimo, amigos, por eso es muy importante el momento de compra. Es igual que ahora, pues el mercado de las criptomonedas en general está bajista, así que como habéis visto, pues nos hemos mantenido bastante al margen hasta hace esta semana que hemos ido comprando algunos paquetes. Tenemos a XL Fleet, 20 unidades a los 8,55. Tenemos a NIO, también lo compramos a los 38, venta a los 45, obtención de beneficio de unos 7,85 dólares. Bastante interesante. Luego compramos Coinbase a la salida del mercado, ya que pues por el tema de las criptomonedas, pues muy interesante. Vendimos a un precio bastante elevado. Ahora está muy interesante el precio, amigos, lo estoy siguiendo. Si también queréis que os traiga en el canal de Coinstein pues a acciones, renta variable, pues también lo podemos traer a hacer un mix en el canal. Tengo a Coinbase y a Palantir pues en el punto de mira. También tengo a Jumia, que es como el Amazon de África. Y bueno, amigos, compra a los 332, venta a los 302, asumiendo unas pérdidas pues de 60 y pico dólares. No pasa nada, ya que actualmente el precio ha bajado bastante más. Por eso os comento que no hay que tener miedo a vender. Os lo mostraré ahora, si no mezclamos temas. Vamos a Coinbase. Y amigos, 195. Mi precio de compra que tenía previsto eran los 200. Si esto quiere funcionar. No se quiere cargar ahora. Ahora sí, amigos. Pues estaba haciendo este nuevo mínimo, como podéis comprobar, bajo por aquí los 220, era mi punto de entrada, este punto de aquí, y quería poner un stop loss de unos 200, sin embargo, viendo el panorama que la mayoría de acciones pues estaban bajando, estaban haciendo todas nuevos mínimos, pues nos esperamos. Por eso os comento que aquí es mucho más predecible, podéis ver comportamientos pues mucho más predecibles. Es que aquí podéis ver este canal alcista, luego hizo este retroceso, incentivando pues a las ventas, rompiendo este mínimo de aquí, creando una falsa ruptura, luego el precio pues subió bastante hasta los 357 y pues estamos esperando un buen momento para invertir. Ahora tenemos esta gran caída, 195 el precio actual, muy interesante. Por eso os comento, una cosa es que hubiera vendido aquí a los 353, pues sí que hubiéramos obtenido beneficios, pero si llego a esperar, porque
porque pienso que aún va a subir más el precio, que tiene que llegar a los 400. Por eso nunca os caséis con una criptomoneda, como os comento, amigos. Y volvamos aquí, tenemos Vodafone, que lo compré también, pérdidas, de 142 pasó a 113, tendencia bajista, pues al final asumí pérdidas. Y pues vayamos con las últimas ventas de Palantir, pues que han sido este final en octubre de 2021, vendí las últimas unidades, como podéis ver, pues he estado bastante tiempo, más de un año con Palantir, y iba vendiendo a mesura que el precio evolucionaba, y justo vendí pues antes de que cayese el precio a los 24.43 en octubre de 2021, ahora veremos pues el gráfico actual. Aquí obtuvimos pues, como podéis ver, siempre han rondado los 24 25 el precio de venta de Palantir, por lo tanto, pues bastante beneficio, muy contento, amigos. Y vayamos a ver ahora, como os comento, Palantir 13.93 precio actual, está bajando increíblemente rápido, esto es una pasada. Ayer estaba a los 14.78, ayer pasado los 15, antes de ayer pasado pues a los 17 ha ido bajando de forma abismal, como podéis comprobar. Nosotros pues vendimos aquí, como podéis comprobar, vendimos pues en esta zona de aquí justo antes de la última caída, el último impulso antes de esta gran caída, pues vendimos en el momento oportuno. Así que muy contento, amigos. Como podéis ver, pues, y os comentaba, llegó a los 39. Luego pues tuvo un poco aquí de un canal semilateral. Y ahora mismo pues el precio está cayendo como una locura esto. Yo no sé si es porque se viene, amigos, no sé lo que se viene. Así que por eso pues aún me estoy manteniendo al margen, porque esto puede llegar a precios originales, podría llegar a los 9, a los 10, por eso de momento me mantengo al margen. Así que bueno, pues estas son las operativas de una de mis cuentas. Tengo otra cuenta también, pero esta pues es en la que más he operado, y pues quería mostraros pues todas mis operativas desde principios que empecé en DeGiro en el 2015. Como os comenté, pues todo empezó con el mercado Forex, invirtiendo pues en pares, en divisas, en MetaTrader, que fue cuando inició todo, pues si hace casi 10 años, pues en el 2012 aproximadamente es cuando empecé a invertir. Así que bueno, amigos, espero que os haya gustado, pues os he mostrado con total transparencia mis operativas, espero que os haya gustado, que os haya gustado mis explicaciones, los motivos de por qué vendo, por qué hago las cosas como las hago, ya que es a través de la experiencia lo que me ha enseñado pues el mercado bursátil. Y aún no estoy siendo lo suficiente duro, amigos. Yo habría cosas que las tendría mucho más a rajatabla, sin embargo, como estamos empezando con esto de las criptomonedas, pues me dejo llevar un poco, incluso me arriesgo e incluso no vendo, como habéis visto en muchas criptomonedas que tenemos con 50% de pérdida. Así que bueno, espero que os haya gustado pues este directo, pues ahora cuando mi experiencia a lo largo de estos